recibimos a través de la 98.5 y como ya lo indicaba el corte, estamos dando inicio a una nueva edición del microprograma San Javier Popular a través de la 98.5 y de esta edición de miércoles de San Javier Ahora. Y para ello ya recibimos a sus habituales conductores, don Horacio Coliom, don Neldo Fabio Schneider Priolo y también don Luis Torrieri, que ya se encuentran en nuestra emisora. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Hoy dejamos de lado un poquito la actualidad política y demás. Vamos a, ya que estamos en víspera de recordar más que nada a los bravos soldados argentinos que en su oportunidad lo mandaron a luchar por nuestras Islas Malvinas. Así es. Recordarlo nada más, no homenajearlo ni nada porque no sé, la guerra no sirve para nadie, ni para el que gana ni para el que pierde, así que la guerra yo creo que debe ser si bien dice que la guerra es la continuación de la política o la política es la continuación de la guerra, no estoy de acuerdo. Yo fui soldado durante 36 años y bueno, también me tocó participar no activamente, pero bueno, estuve movilizado en esa oportunidad y también no estaba en la Malvinas, pero estando en continente también pasé muchas vicisitudes, muchos malos momentos, muchas necesidades, tanto personales, como no sé, de todo, pero así que bueno, pobres aquellos que estuvieron los 60 días allá en la isla con el clima totalmente adverso y poco adaptado a ello, porque la mayoría eran soldados de otras provincias, que más que nada del norte, correntinos, porteños y demás, así que bueno, para ello después vamos a tener un espacio para recordarlo y para rendirle un buen recuerdo y sí, bueno, es así. Te paso con Fabio. Bueno, buenas tardes, Ignacio, hoy a toda tu audiencia. Estábamos escuchando acá las palabras de Colio. Y bueno, vamos a hacer un recordatorio de aquellos días de nuestra historia. Bueno, sí. Buenas tardes, Ignacio. Sí, es una fecha muy sentida para todos los argentinos, sobre todo en esos momentos que nos inflamamos de patriotismo, y yo creo que fue justo. Después, las guerras habría que eliminarlas de la faz de la tierra, pero lamentablemente hay guerra justa y guerra injusta. Yo creo que la guerra justa fue la nuestra, la de Malvinas, por el hecho de defender nuestros territorios, pues nosotros no es que fuimos a apoderarnos de las islas como si fueran extranjeras, fuimos a tomar, pues se vencían todos los plazos legales dentro de las Naciones Unidas y todo lo demás para que tomemos posesión de la misma, sino eso fue un hecho que nos permitió que se ponga en vigencia nuevamente la soberanía que nos deben los piratas ingleses en Malvinas. Acá tengo un trabajo de una nota que hicieron el Foro Patriótico y Popular en el 39 aniversario de la reconquista patriótica de las Islas Malvinas de manos del colonialismo británico. El Foro Patriótico y Popular a nivel nacional está conformado por civiles, profesionales, militares y algunas personalidades inclusive artistas y otras personalidades del país, que bregan por recuperación de las islas y toda la soberanía nuevamente sobre nuestro territorio, independiente de los gobiernos que estén. Lo hacemos, dicen, luego de un año de pandemia de la COVID-19, pandemia que nuestro pueblo enfrenta con un alto grado de protagonismo y conciencia sanitaria. Rendimos homenaje a todos los integrantes del sistema de salud, médicos, enfermeros, auxiliares y agentes de salud que luchan contra la pandemia en primera línea, muy especialmente a aquellos que dieron su vida, héroes a quienes rendimos merecido tributo por su sacrificio, acompañamos a sus familiares y amigos en el dolor y nos solidarizamos con ellos. Nosotros nos liberamos totalmente de los españoles
entre el año 1824 y 1825 en todo América, Sudamérica, pero a los pocos años, en el año 1833, los ingleses usurparon Malvinas, que tenía gobernador argentino, Bernet, y familia, y había muchos gauchos argentinos que ya estaban trabajando ahí con las ovejas y con los animales. Estaban instalados hace varios años, desde la época de los españoles, o sea, muchísimo, más de 300 años, no es que estaban del momento. Sí, opine. Te hago una aclaración. Justamente Bernese, que era un comerciante alemán, le dan la gobernación de Malvinas, porque hay que tener en cuenta que en aquella época había mucha cantidad de garrapata, y los únicos cueros de buena calidad eran los de Malvinas. No había garrapata y por el frío que hacía. Claro. Sí, adelante. Sí. No, y no me puedo acordar el nombre del gaucho que... Gaucho Rivero. El gaucho Rivero. Sí, no, sí, era de acá, de la zona de... sí, era un correntino, pues se fue al sur, había atacado unos pueblos, viste cómo era en aquella época, entre malones, perseguido, se fue a Malvinas y estuvo trabajando un par de años ahí en la esquila y con los trabajos de oveja, y después vienen las invasiones de las fragatas inglesas y queda ahí, que fue el último en rendirse. Exacto. Bueno, acá tenemos grandes patriotas como el general San Martín, que todo al mando del ejército de los Andes, Güemes, al de la caballería gaucha, y el general Belgrano, el de las tropas regulares del ejército del norte. Eran la triada de libertadores del plan continental sanmartiniano, que abarcaba todo Sudamérica, no solamente lo que es hoy la Argentina. La temprana muerte de Belgrano y el asesinato de Güemes frustraron la realización de ese plan continental. Frustración que tuvo significativa incidencia en el porvenir de los pueblos y el destino de la patria grande americana hoy. Hubiera sido distinto si hubieran logrado. Por eso, entre otras cosas, asesinaron a Güemes, porque mantenía a raya a los españoles. Ahora, yendo a lo de Malvinas, el 2 de abril de 1982, como todos conocemos, la Argentina recuperó el ejercicio pleno de soberanía en un incruento y pleno acto de razón y justicia sobre los territorios usurpados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que había ocupado violentamente nuestros territorios en enero de 1833. Ese 2 de abril se realizó el operativo Rosario, de reconquista de la isla Malvinas, comandado por el almirante Carlos Busser, fallecido hace muy poco tiempo. La nueva usurpación de nuestro territorio el 14 de junio de 1982 nos impone el deber de continuar la lucha por la reconquista para hacer realidad el mandato de los congresales reunidos en Tucumán en 1816. Para que este atropello llegue a su fin, para que en la gran patria americana no perdure el anacronismo de la usurpación colonial del Reino Unido de Gran Bretaña, reclamamos, como hacemos desde hace muchos años, una serie de medidas que allanarán el camino para esa efectiva reconquista de los territorios usurpados. Y para ello hemos entregado una nota al señor Daniel Filmos a cargo de la Secretaría Malvinas. La usurpación de Malvinas, San Pedro, que es Georgia del Sur, Santiago, San Luis del Sur y demás archipiélagos australes, significan una grave afrenta a la soberanía de nuestra patria y a la integridad territorial de toda América del Sur. Malvinas es el corazón de una región estratégica, el Atlántico Sur, y el paso que lo une al Pacífico Sur, los archipiélagos australes, la proyección antártica y su reserva de agua dulce y otras riquezas, la Patagonia, la proyección sobre el Río de la Plata y los ríos interiores, la plataforma continental argentina con sus riquezas hidrocarburíferas, perdonen la pronunciación, ictícolas de reservorios polimetálicos. El Reino Unido, con su opción por el dominio de los mares, muestra sus garras en esa región estratégica con el auxilio de Estados Unidos, como se vio en Malvinas, y ahora en el paseo, entre comillas, por esas aguas de un submarino de Estados Unidos de propulsión atómica, protegido por aviones de guerra británicos.
La usurpación británica de isla y aguas y sus pretensiones sobre la Antártida son una permanente amenaza a la Argentina y a Sudamérica. Y la recuperación efectiva de la soberanía nacional sobre esos territorios es una cuestión estratégica para la nación argentina y los demás países hermanos de la región. El dominio del sistema marítimo y fluvial argentino es un viejo anhelo de los colonialistas e imperialistas británicos. La lucha por estos territorios estratégicos se remonta a la época colonial. La batalla de Mamboré, librada por valientes guaraníes aliados a los jesuitas, es un primer y crucial testimonio de esta lucha por la soberanía. Después vino la agresión franco-inglesa de 1845, con la vuelta de obligado, la lucha en Tonelero y la angostura del Quebracho, ahí cerca de San Lorenzo, donde fue destruida la flota inglesa. San Martín, ya anciano, ofreció su servicio para enfrentar la agresión colonialista franco-inglesa en la época de Rosa, ¿no es cierto? Bueno, vuelve a pasar de nuevo ahora. Otra vez quieren invadir a través de los puertos y del río Paraná, que pasa a ser, después de Malvinas, el río Paraná es la otra bastión sobre todo de los ingleses, después de todos los imperialismos que están atrás. Pensar en la recuperación de Malvinas y la defensa de nuestros mares, territorio continental y procesión antártica exige la anulación de los oprobiosos acuerdos de Madrid de octubre de 1889 y febrero de 1990 con Menem. El primero de ellos nos impuso el paraguas británico de soberanía, que nos obliga a no discutir lo único que hay que discutir con el Reino Unido, o sea, la soberanía. ¿Cuándo y cómo ha de resolver las islas de nuestro país han de volver para el ejercicio pleno de la soberanía argentina? Y el segundo acuerdo de Menem, de control de nuestro sistema de defensa nacional, en especial del instrumento militar de la Fuerza Armada Argentina, nos humilla como nación. O sea que no es que no hay servicio militar porque el muchacho soldado Carrasco fue encontrado muerto, eso es la excusa, digamos. La excusa, claro. Que es muy loable que se haga. Totalmente válida. Pero el problema es el acuerdo con los ingleses secreto y no tan secreto. Y que ningún gobierno, incluido el actual, lo ha derogado. Porque eso la Argentina puede denunciarlo ante la Naciones Unidas, desconocerlo y tomar otra vez la recuperación de su soberanía a través, en primer lugar, de rearmar a la Fuerza Armada. ¿Va? Punto 1. Recuperar nuestra soberanía también exige la derogación de la Ley de Garantía de las Inversiones Británicas, sancionada por el Congreso de la Nación el 14 de noviembre de 1991, con un solo voto en contra. Reclama la derogación de los bochornosos acuerdos Malcorra-Duncan y Forador-Duncan, que significaron un gravísimo retroceso de los intereses soberanos nacionales y la más gravosa concesión al imperialismo inglés desde la firma de los acuerdos de Madrid. O sea que esos acuerdos, esa ley hecha por el propio Congreso, puede ser derogada por el propio Congreso ahora. Claro. Porque eso le protege estancias, bancos, todos los ingleses que son enemigos, no es que nos quieren. Y están dentro del país, y están en todo, en la bolsa de comercio, ¿dónde están ellos? No te olvidé que Macri le mandó las 11 toneladas de oro a Inglaterra. Exacto. Ese fue el 8.000 millones de dólares, una cosa así. O sea que a todos esos bancos que uno le debe, que la mayoría son ingleses, porque están metidos en todos lados, dejó ahí un depósito Macri, que si vos tenés un problema geopolítico con un país, justamente no vas a depositar el oro en ese país. Exacto, es una contradicción. Fíjate vos, los ingleses están rearmando nuevamente en Malvinas por la posición estratégica de las islas. 4 Super Tender se compraron, sí. 20 esos 6, y se están rearmando. Vos te imaginás que si compras un poco más de algunos aviones, reactivás un poco la flota, los obligás a Inglaterra a invertir más plata. Exacto. Hasta que llegue un momento que económicamente no la van a poder sostener. Es decir, si con poco armamento están gastando lo que no tienen. Claro.
armándote un poco, ellos van a tener que mandar más armamento, van a tener que mandar más soldados, y va a llegar un momento que económicamente no la van a poder sostener. Nosotros en este momento tenemos la flota que está pescando en Malvinas. Los recursos de eso pasan directamente a los isleños, no van a Inglaterra. Entonces, el ciudadano inglés que vive en las islas en Inglaterra está preocupado porque dice, yo estoy pagando impuestos para mantener algo que no es nuestro. Porque ellos, el común de los obreros ingleses, ven cómo se van sus recursos para otro lado. No tienen recursos en las grandes empresas. Entonces, ellos ven, el mismo pueblo inglés, cómo se le está yendo un recurso para otro lado. Lo que pasa es que geopolíticamente, Malvinas controla 2 océanos. Después en Sudáfrica controlas el otro, y ahora con el problema del canal de Suez, que quedó este barco atrapado, todo lo que se arma vuelve a tener relevancia para el comercio internacional. El estrecho, como es el canal de Suez y el canal de Panamá. El canal de Panamá es muy angosto también. No es que si llegan a quedar trabado un barco o le tiran una bomba, olvídate, queda el paso sur, que es el nuestro. Claro, porque tenemos los barcos que pasaban por el canal de Suez. Después aparecen barcos más grandes con los containers, que ellos llamaban Panamá, porque eran más grandes que el calado del... Se agrandó el canal de Panamá. Pero el canal de Panamá necesita unos lagos que abastezcan el canal para mantener una cierta profundidad. Y este año, justamente, con menos lluvia, se vio afectado también el calado. Claro. Es decir, cada vez que se abren las compuertas, larga una cierta cantidad de agua al mar. Entonces, acá hay también todo un problema del comercio internacional, de cómo se van moviendo. Sí, no, evidentemente una lucha, una guerra comercial, por decirlo así, entre las grandes potencias, principalmente entre Estados Unidos e Inglaterra y China, donde Inglaterra está, acá dice, las recientes declaraciones del primer ministro inglés Boris Johnson ratificando la decisión de continuar la agresión militar colonialista contra nuestro país demuestra una vez más que Inglaterra está dispuesta a seguir sosteniendo en el tiempo su crimen colonial, crimen de lesa humanidad, su agresión militar, el repudio a las resoluciones de los organismos internacionales y su desprecio por los principios básicos del derecho internacional que respaldan ampliamente los derechos soberanos argentinos. En suma, es una amenaza a la integridad territorial argentina y de Sudamérica desde su poderosa base militar de Monte Agradable. A los héroes de Malvinas juramos no olvidarnos, enfrentando la desmovilización que pretende sumergir en el olvido y en el oprobio a quienes dieron su vida por la patria. Lo que pasa que, claro, es todo un tema, el capitalismo se basa en la rapiña también, porque primero explota a su obrero y cuando ya se expande hacia el exterior, bueno, explota a todos los otros países y de una u otra manera. Nosotros somos un país, lamentablemente, estamos dominados políticamente. Tenemos un gobierno independiente, todo eso, pero en la práctica, a través de la economía, nos tienen tomados de todos lados, ¿no es cierto? Y yo creo que una de las grandes cosas que tendría que hacer el gobierno actual y el que venga es desconocer esos acuerdos con los ingleses, aunque nos creen problemas, porque seguro que nos van a crear unos problemas, pero al haber reforzar nuestra defensa nacional y poner a funcionar a full las fábricas, todas las fábricas que defensa no solamente significa lo militar, el armamento, sino cubrir la Patagonia con población, con fábrica, con pesca, con tener una gran flota nacional de pesca que cubra todos esos 5.000 kilómetros que los tenemos regalados. Que ahí sí acompaña a la Fuerza Armada para que los otros piratas, chinos, ingleses, los españoles terribles. Ahora queremos comer un pescadito, estaba viendo el pescado del mar, lo que vale, una cosa de loco.
Sí, después el tema del río Paraná, que dentro de un mes se vence el contrato, la concesión. La concesión, eso es un tema que... Bueno, una empresa holandesa. No, es al lado de Francia, que hablan francés también. Bueno. No, no me voy a... Bueno, pero en el fondo son capitales británicos. Es una empresa que hace el dragado, lleva, trae, eso manejan el belga, que lleva todo el control del río sin control del Estado. O sea, lo que se propuso en una reunión que hubo en Rosario y que se volvió a hacer una entidad estatal con las provincias, todas las provincias, que son 5 o 6 involucradas, y la nación, para que tengan un cierto control, que saltó con lo de Vicentín, porque Vicentín es una de las pocas empresas nacionales que estaba manejando ahí junto con los otros, pero no se sabe qué exportan, cuánto, no pagan impuestos, porque las exportadoras no pagan impuestos. Lo que pagan impuestos son los productores que entregan a las exportadoras. Son las retenciones. Bueno, y eso es lo que nos ha llevado a una situación crítica. Es muy históricamente, lo que se haga ahora puede tener repercusión durante 40 o 50 años, porque si siguen las mismas empresas u otras, si por eso hay una china que está una empresa china muy interesada en tomarlo, si este gobierno cambia de collar, y vamos a seguir siendo perro, porque el tema que no lo agarren los chinos ni que lo agarren los yanquis, no, nosotros, porque no es una cuestión, es control, no es que vamos, al contrario, ahí podemos cobrar impuestos, llevar un control real de lo que, y saber lo que se exporta, porque actualmente una empresa como Costco, China o cualquiera de ellas hacen una declaración jurada de que exportaron tantos millones o miles de toneladas, pero no sabemos si es cierto, nunca se sabe. Entonces es todo estimado. Y ahí entran los dólares. ¿Cuántos dólares entran? Está así que el gobierno de Macri le había permitido hasta 10 años para hacer la rendición en dólares. Ah, bueno. Y ahora siguen 15 días. Sí, ahora Sí, la liquidación de venta tienen que ser a los 15 días de entregado el grano. Claro. Y si no, no liquidaban nunca. Claro, Entonces, porque recién cuando vos decías eso de cambiar el collar, ¿sabes qué me hizo acordar rápidamente el tema de la línea Maginot? Hicieron los franceses ante la Segunda Guerra Mundial, y la Siemens hizo Siemens, empresa alemana, hizo el cableado eléctrico. Ajá. Es decir, le dieron los planos a los alemanes. Nosotros acá estamos en la misma. Claro. Si vos querés tener el control sobre el Paraná, tiene que agarrar una empresa argentina. Claro. Porque ejemplo en el mundo hay mucho. Y es la única forma. Pues si no, ¿para qué vas a tener prefectura y gendarmería? No tiene sentido. No tiene sentido. Es decir, justamente prefectura es la que tiene que controlar, junto con una entidad civil, cuánto entra y cuánto sale de toneladas de soja, y no hablemos de lo que siempre se supo, el armamento que está llegando de afuera, la droga que está saliendo, eso no hay control de nada. Claro, pasó un barco con como 12 toneladas, no sé cuánto llevaba de... No sé que te quedas corto, pero bueno, sí. Como ahora, después de 2 meses, recién están denunciando que pasó esto, pasó aquello. No tiene sentido, que por más que sean la diputada esto o la senadora aquel, pero no es así. Eso tiene que, como vos decís, tiene que haber un control ahí nomás. Apenas atraque el barco a puerto, a ver, tiene que haber un ente que claro, porque nosotros controle qué es lo que lleva. Hablamos de la hidrovía, pero hidrovía que nada, es una ruta, no es así, es el río Paraná, que hay que conservarlo como tal, no destruirlo, porque si no es una hidrovía, dale. Pasa cualquiera, total. No, pero aparte de eso, que querían que los barcos, como ese que se atracó allá, que llegue hasta el Paraguay. ¿Te imaginas que tenés que profundizar el Paraná? 10 metros más que Dragán. Claro, y entonces destruí todo. Para tener que sacar el túnel cuando Dragán ahí en el suelo Paraná. Claro, exacto. Así es.
El Paraguay se llega en barcaza por la profundidad del río. Aparte, no todos los que vivimos acá en la costa tenemos años, hemos visto creciente grande. Brasil hizo un canal que justamente vuelca al río Paraná, o sea que el río Paraná está trayendo menos agua. Imaginá si vos tenés que canalizarlo más. No, ya tuvimos sequía, nos quedamos sin agua. Se llegó hasta Santa Fe, pero yo me acuerdo bien cuando se hablaba de hacer el Paraná Medio, la represa, hablaban de canalizar la hidrovía, porque vino acá González, que era representante de Menem, un tal González vino, hizo una reunión, y acá los vecinos junto con otros fuimos con bandera y lo sacamos en central de una charla, y se sintió tan incómodo que terminó la charla y se mandó a mudar, porque dice, bueno, no hacemos el Paraná Medio, pero ahora la hidrovía. Pero la hidrovía era la que todas las empresas extranjeras andan menos, no sé. Claro, pero el problema es que Paraguay a las empresas navieras no les cobra impuestos. Entonces las que tenían las barcazas argentinas se fueron y las radicaron en Paraguay. Claro. Son así, son empresas argentinas radicadas en Paraguay y te mueven todo el tráfico hasta el puerto de Rosario, a través de las barcazas. Claro, inclusive traen soja vía Paraguay, que no está controlada, pero que es de acá, la cruzan y la llevan. Bueno, eso es lo que hace falta, el control nacional. Y hacer un organismo, no un organismo burocrático, un organismo simple con las provincias, las 5 o 6 provincias, sí, tenemos Santa Fe, Entre Ríos, parte de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Formosa también, porque está el río Paraguay, y Misiones. Con eso nosotros podríamos, la representación y la presencia de la nación, y tener un control estricto, ¿viste? Después sí que va a haber cosas y coima, eso seguro, pero no hay que preparar el aparato represor para esos señores. Bueno, muy linda la charla, sí, la verdad que hacía falta recordar un poco los motivos también de esta gente que navega nuestro río, ¿no? Y bueno, como vos decís, sí, ojalá que haya un ente que se cree, o que realmente la nación ponga alguien que controle todas estas cosas, porque perdemos plata, perdemos territorio, perdemos, como quien dice, soberanía. El tema soberanía, que después te implantan la guerra. O sea, la guerra es, aunque es la continuación de la política con armas. Y la política es la guerra sin armas. Pero, porque la política en determinado momento se enfrenta de tal manera que no lo puede resolver por la buena, en lo interno o en lo externo. Claro. Por eso vienen las guerras civiles y todo lo demás. Ahora, habiendo una potencia o varias potencias en nuestros puertos y dentro del país, dominando con las estancias, con todo, porque va a ver que hay cualquiera dueño de cualquier cosa, eso permite que estemos en un estado permanente de inestabilidad, porque vos no sabés qué va a pasar el día de mañana con los chinos en el sur, en Neuquén, con una base en Resistencia, hay una base norteamericana que no es base militar, es un hospital. Ahí está el tema, como hay experiencia en muchos países de lo que ha sucedido, y bueno, nuestro gran desafío es enseñarle a nuestros hijos, nuestros nietos, y que seguir peleando por Malvinas y por todo lo que sea soberanía nacional. Soberanía nuestra, sí señor. Y bueno, con respecto a lo que viene nosotros, yo te digo, 2 de abril del 82 estaba destinado en el Regimiento 1, Patricios. En Patricio, en pleno centro pleno Palermo, ahí en Buenos Aires. Y bueno, estamos en periodo de instrucción de la tropa nueva, creo que era clase 62, algo así, ¿Ah? Y bueno, tipo 2 de la mañana aparece un camión con un oficial joven, me acuerdo, teniente primero, y preguntó dónde se encontraba el jefe de compañía. Estamos todos durmiendo en carpas. Y bueno, y le transmite la orden que había que levantar toda la tropa, todo el vivac, levantar la tropa del vivac, o sea que despertar a los soldados, que en aquel tiempo se incorporaba, había nuestra compañía, éramos 200, una compañía, y éramos 3 o 4 compañías, así que habrá habido más o menos 800 soldados de distintos sectores ahí de Campo de Mayo.
despertarlo para retirarle los abrigos, los dubé, que en aquel tiempo habían llegado de Israel, dubé un abrigo bastante bueno, y las mantas y los elementos para comer. La famosa bolsa rancho que le decíamos. Sí, que uno le ponía la marmita, le ponía la caramañola, todo ahí, andaba con los cubiertos, ruido de tarro. Sí, ruido de lata. El ruido de lata. Cuando te bailaban en el rum, el ruido de tarro. Y bueno, y ahí nomás, todos, oficiales, suboficiales, todos a controlar y a llamar por lista de que traigan los elementos ese ahí, y a ¿cómo era? A empacarlo y subirlo a los camiones. Así que terminamos como a las 6 de la mañana, o sea que los que quedaron en Campo de Mayo en instrucción quedaron prácticamente desabrigados. Claro, sí. Y ya en abril, ya en el Campo de Mayo hacía frío, ya caen heladas. Y sí, bueno, me llevaron a mí, y bueno, dice Colio, vos también tenés que llevar tus cosas para el cuartel. Así que ahí alcé mi monito, y bueno, y le quedó un poco de la tropa y llevaron algo, la tropa a media, no, ni a media estaba instruida, así apenas recién empezaban, hacía, no sé, 10, 20 días que estaban ahí en el... No, todavía así que ni cosas básicas sabían, ¿viste? Y bueno, y ahí nomás otra vez allá en el cuartel, otra vez a cambiarse el uniforme, ponerse un uniforme más adecuado al lugar, y empezar a preparar equipo, que en 2 días o 3 partíamos nosotros en camión, en columna de camiones. A Comodoro Rivadavia era el punto final. 3.000 kilómetros. Y más o menos, no sé cuánto. 3, 4 días tuvimos, 5, no sé, arriba de esos camiones, o sea que comíamos, todos paramos para comer en cierto lugar, después seguía andando. Y bueno, llegamos a Comodoro, en Comodoro vuelta a separarnos por compañía, y a mí me mandan a ¿cómo era? Antes de Pico Truncado, ¿cómo era? Caleta Olivia. Caleta Olivia, una zona muy petrolera. De Caleta Olivia vuelta a separarnos, ya nos separan por secciones, y de ahí de Caleta Olivia nos mandan una sesión mía, donde estaba yo, éramos 30 hombres, más o menos 30, entre oficiales y suboficiales. Nos mandan a Cañadón Seco. Famoso Cañadón. Cañadón Seco es un pueblito que está también en el medio de la Patagonia, está entre Caleta Olivia y Pico Truncado, sí. Y ahí la misión que teníamos nosotros era de custodiar una planta compresora de gas de petróleo. Eso te dije, una planta compresora de gas debe ser, yo pensaba que era como el agua potable acá, ¿viste? Habrá sido como el Molino Mocoví. Que era una planta que tenía como 1 kilómetro 2 cuadrados, o sea que no nos alcanzaba la tropa para custodiar todo. Así que tuvimos que buscar altura, tuvimos que tener un lugar estratégico como para que la gente no se desgaste tanto, y bueno, y ahí empezaban los fríos, o sea que ahí estuvimos todo el conflicto custodiando esa planta, y la gente y otra gente estaba custodiando las plantas petroleras que estaban en la orilla del mar, sí, la destilería. Inclusive se dijo que una noche se encontró al otro día, se vieron movimientos raros, que se luce en el mar, y al otro día se encontraron resto de botes y demás, ahí como que si alguien desembarcó, claro. Pero de ahí en más nunca se supo más nada, ¿viste? O sea que si alguno desembarcó a tierra y se escondió por ahí para sabotear ahí, así que nosotros en esa planta estábamos bien alerta las 24 horas del día, pero gracias a Dios nunca pasó nada, porque te digo, si hubieran puesto una bomba en esa planta, no queda nada. No queda ni la Patagonia, creo que hubiera sido un solo hueco. Sí, así que bueno, y para peor, las noticias todos los días de lo que pasaba en la isla. Primero eran alentadoras, que esto, que aquello, después ya cada vez menos, y bueno, y ya de última, ya apareció la rendición, y bueno, se terminó la guerra, y obviamente, nada, una desmoralización total de toda la tropa, que se uno esperando. Claro, no, aparte que analizando, perdóname que en política, el otro día hablamos de la dictadura del 24. Cuando abrió la dictadura, cuando empezó el 24 de marzo, estaba Videla, estaba Agoste, Macera y Agoste. Cuando empezó la guerra de Malvinas, los fusiles, en vez de mirar para adentro, por primera vez en más de 100 años, miraron para afuera. Que fue cuando entró Galtieri.
Galtieri, o sea, lo que nosotros teníamos en política visto, aunque muchos decían que éramos unos loquitos, pero después la realidad nos dio. El gobierno de Videla vio la Villa Real, porque esa era la línea interna. Videla, Viola, después fue presidente. Era la línea que nosotros llamamos pro-soviética o pro-rusa dentro del ejército. Después había Macera no pertenecía a eso, pero estaba ligado a la PDUE y a los italianos, a todos los europeos, a ese sector de otra imperialismo también. Sí. Y bueno, Agosti no sé, pero el sector más activo era, por eso actuaron sobre la guerrilla, pero actuaron sobre todo, no sobre la guerrilla solamente, o la llamada guerrilla o el terrorismo en ese momento, que ellos llamaban. Después cambia. No quiere decir que Galtieri haya sido un buen muchacho, pero no era lo mismo. Se confiaron en Estados Unidos, dijeron que no iba a pasar nada, pero ya no eran los pro-soviéticos, no sé si eran pro-yanqui o nacional, había algún sector nacionalista. Evidentemente, lo de Malvinas no fue simplemente una aventura. Hubo un sector nacionalista, no sé quiénes, qué nombres tendrán, qué generales o no, que cambiaron la historia. Un día antes habíamos estado peleando en la calle con la CGT, nos cagaron a palo. Bueno, hablo yo en general porque no estaba, yo estaba con San Javier. Por la dictadura reprimió en Buenos Aires porque los obreros querían sus reivindicaciones, ya habían pasado mucho tiempo. Y a los 2 días se toma Malvinas, pero ellos ya habían salido los barcos, eso fue proyectado un par de años antes, por lo menos. Sí, ya venía gestándose todo eso. Lo que sí que se dieron las condiciones cuando se desplazó a un sector prorruso. Los rusos después dijeron que iban a ayudar, en la práctica no llegó ni un misil. Nos ayudaron los peruanos, todo lo demás. Por eso la historia se va escribiendo, uno va aprendiendo. El otro día estuve leyendo a alguien, no te mencionan a los rusos, pero muestran cómo fue una cosa con Videla y otra cosa fue con Galtieri y con los que siguieron después. Después los que cerraron el pacto y se entregan a los ingleses son los mismos prorrusos, porque lo desplazan a Galtieri. Y el sector no me acuerdo cómo se llamaba, el que siguió, que asumió provisoriamente, el que firma los acuerdos con los ingleses, se entregan de pie y mano, se desarman. Inclusive los ingleses nos debían en ese momento de armas nomás 3.000 millones de dólares, y se robaron, ¿viste? Porque se la llevaron. Bueno, así estamos recordando y conmemorando esta fecha tan importante que se viene para todos los argentinos, y les agradecemos obviamente como siempre haber compartido con nosotros esta edición, si bien don Horacio también quiere agregar algo más. Sí, no, como hago todas las oportunidades que puedo en estos días, así, leer el poema del Soldado Nunca Muere. Es un recordatorio que tengo, un amigo poeta que cuando yo le dije que no era excombatiente, pero tenía muchos amigos que habían estado en ese conflicto, que se puso contento y me regaló este poema. Y casualmente, mirá cómo son las cosas. Anoche me llamó uno que vive en Paraná para invitarme a que vaya a pescar con él al Chapetón. Cuando vos dijiste el Paraná Medio, el Chapetón está enfrente, dice, mirá, acá el Chapetón donde se iba a hacer la represa de, ¿cómo se llama? El Paraná Medio. Y dice, y acá estamos, no sé a cuántos kilómetros de Hernandario, tan frente de acá de Santa Fe, de Santa Rosa. De Santa Rosa, claro. Así que mirá vos, mirá qué casualidad. Dice que un soldado nunca muere. El autor es José Di Filippo, que es hombre de Paraná, y dice, un soldado nunca muere en el campo de batalla. Ahí demuestra sus agallas, pero si su pueblo a él lo olvida, ahí sí pierde su vida, aunque no lo mate la metralla. Un soldado nunca muere, él es parte de la historia. Él vive en la memoria y lucha por su tierra. Es el gladiador en plena guerra y laurel en la victoria.
Un soldado nunca muere, vive siempre en custodia. Es voz viva en la oratoria, es una antorcha encendida que se apaga si se lo olvida y revive en plena gloria. Un soldado nunca muere, un soldado nunca llora, un soldado nunca implora, un soldado nunca entrega ni la patria ni su bandera, ni su orgullo ni su alma. Es paz en plena calma y es fuego en plena hoguera. Dice para Horacio, con eterna amistad, José. Así que bueno, también recuerda a este amigo que partió también muy buena persona, poeta de aquello. Muy bien, nada más para agregar, ha sido suficiente con lo que ha leído don Horacio. Les agradezco la presencia y los esperamos el próximo miércoles para una nueva edición del microprograma. Gracias. Y bueno, y aquí en más vamos a empezar a ver algo de nuestro gobierno para el miércoles. ¿Cómo no? Que va de 10. Muy bien. Estamos contentos con la cantidad de vacunas que ha llegado. Ya volvemos con más ya nos van San a Javier llegar, ahora a través de la 98.5.